Hola, te saluda con mucho gusto Mariana Ávila, director del área de operación en Hematología Clínica. A nombre de Hematología Clínica queremos darte la más cordial bienvenida a este curso gratuito titulado Interpretación de la Química Sanguínea de 6 elementos, impartido por el maestro en ciencias Víctor Gómez. Este curso es llevado a ti por el equipo de Hematología Clínica y gracias al apoyo de COPMEDLAB, ya que gracias a ellos este curso tiene aval académico. Al finalizar este curso, publicaremos en nuestra fanpage de Facebook Hematología Clínica un link que contiene todas las instrucciones para poder realizar tu evaluación, así como todos los detalles para obtener tu constancia. Disfruta el siguiente curso, esperamos que sea de tu agrado. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenida a esta pequeña plática donde hablaremos de la interpretación de la química sanguínea de 6 elementos. Mi nombre es Víctor Gómez y para mí es un verdadero honor que me estés acompañando en esta pequeña plática. Vamos a comenzar. Primero, algo que quiero recalcar es que existen diferentes ofertas o diferentes posibilidades en el mercado y algo que te pongo aquí son diferentes opciones respecto a las químicas sanguíneas. Parece ser que tenemos una idea de entre más elementos tenga una química sanguínea es mejor y eso no necesariamente es cierto. Incluso vean esta imagen, me pareció curiosa porque dice química sanguínea de 24 elementos, pero por 50 pesitos más se agranda la química sanguínea de 24 a 46 elementos. O sea, si hacemos cuentas, con 50 pesos no te alcanza para hacer las 22 pruebas de más que quieren hacer. Esto suena más a que van a meter cálculos. Tenemos química de 50 elementos, aquí de 35 elementos, dice, porque 27 no es suficiente, te damos de 35. Y ahora la cuestión es, ¿por qué no es suficiente? ¿O para quién no es suficiente? ¿O qué quieren analizar que no es suficiente? Y es que no son de tacos, vaya, no se trata de ofrecer más, ¿no? No es una taquería donde digas, aquí los tacos están a 5 por 10 pesos y acá están en 12 por 10 pesos, ¿no? Estoy haciendo ejemplos. Obviamente un taco de 12 tacos por 10 pesos jamás me lo comería porque quién sabe qué sea. Pero a eso voy, o sea, tienen la idea de que más es mejor y no necesariamente. De hecho, en ocasiones menos es más. O sea, también para qué quieres tantas pruebas si ni las hacen bien, el paciente no tiene las condiciones adecuadas, el médico no las sabe interpretar o son pruebas pues, que no le sirven para ese paciente. No es como mandarle, no sé, una prueba de embarazo a un hombre. Pues ¿para qué, no? O sea, para empezar, un hombre no puede quedar embarazado y alguien me dirá, bueno, pero es que puede dar positivo en caso de algún cáncer. Sí, pero eso sería algo muy específico. En un chequeo general, que es la mayoría de las veces lo que quiere un paciente, pues no metes eso, o sea, metes lo general, lo más probable y lo que estas personas realmente les funcionaría. Así que tener químicas de muchísimos elementos no es útil y que a veces, desafortunadamente, tenemos que sacrificar pruebas que sí son útiles porque son muy caras. Y entonces pasa que en un laboratorio a lo mejor tiene una química de 6, es un ejemplo, 500 pesos, y el laboratorio de enfrente te trae una química de 40 igual en 500 pesos. Dices, ¿cuál prefieres? ¿6 elementos o 40? Pues como pensamos que son taquerías, pues entre más mejor, pues decimos, va el de 40, ¿no? Y no necesariamente, a lo mejor la química sanguínea de 6 elementos era tan cara porque tenía 6 pruebas que eran costosas y que realmente funcionaban para este paciente. Así que hay que tener cuidado. Otro punto muy importante, y aquí te pongo varios, es que como tal no existen los perfiles. Porque luego me dicen, ¿me puedes recomendar o qué debe de llevar un perfil de 6 elementos? Lo que tú quieras. De hecho, las guías no mencionan nada de perfiles. No existe referencia bibliográfica para decir que lleva una química sanguínea de 3, que lleva una química sanguínea de 6, de 12, de 27. No existe. ¿Cuáles vas a realizar? Pues las que para empezar tu presupuesto te dé y que tengas una relación con alguna prueba que sí sirva. O sea, la idea es eso, poner en una balanza la utilidad clínica de la prueba junto con el costo de dicha prueba y ver que haya un beneficio real para el paciente. Y obviamente si es un laboratorio privado, pues que también tengas beneficio para ti. ¿Por qué? Porque pues es un trabajo, ¿no? O sea, también tienes que obtener ahí tu remuneración. Y si es de algo de gobierno, pues queda mejor, ¿no? Si es gobierno, pues tener los elementos que realmente funcionan, ¿sale? Entonces, pues no vale la pena preguntar cuáles son los paquetes o qué lleva esto, el que a ti te convenga de acuerdo a tus posibilidades. ¿Qué se recomienda? Pues estar bien capacitado para saber qué pruebas sirven para qué y con base a eso tú poder elegir las que van a formar tu propio perfil.
¿vale? Y es solo tuyo, no creas que en cualquier laboratorio lo van a hacer así. Tu química sanguínea de 6, de 3, de 9, de 12, pues es lo más común que realizan, pero el orden o cuáles pruebas forman a esta química sanguínea depende específicamente del laboratorio que las va a realizar. Aquí te pongo un ejemplo de una química sanguínea de 6 elementos. No es lo que recomiendo ni es lo mejor, simplemente es lo más común. Glucosa, urea o BUN, creatinina, ácido úrico, colesterol total y triglicéridos. A mí en lo particular no me gusta esta química sanguínea, no es la que yo recomiendo, pero si me pongo a hablar de la que yo recomiendo, pues probablemente no te sea de utilidad, porque a lo mejor utilizo pruebas que o no las utilizas, o están fuera de tu alcance, o no las consideras necesarias, o no te las autorizan. Vaya, porque también no nada más depende de uno luego se capacita, y cuando va con los administrativos ellos dicen no. ¿No? Y hay otro conflicto que a lo mejor ya pactaron con alguien estas pruebas. No sé, hay mucha política en todo esto. Entonces, para no complicarme ni nada, te pongo las pruebas más comunes. Vamos a hablar de ellas, vamos a ver qué tan útiles son, si realmente sirven o no, ¿vale? También hay que considerar que hay pruebas que no sirven para nada, pero las sigue pidiendo el médico. Y como las sigue solicitando el médico, laboratorio no se puede negar y las seguimos realizando. Desafortunadamente, pues así es. Reacciones febriles, hematocrito, y ahora una de las que vamos a hablar de aquí, ya no sirven para nada, pero las seguimos solicitando. Bueno, vamos a empezar con glucosa. La glucosa, que es la primera prueba que tenemos hasta arriba, esta prueba de aquí, te pongo la estructura. La glucosa en sangre va a tener diferentes formas. Vaya, bueno, primero la glucosa es un carbohidrato de una sola unidad, o sea, es un monosacárido, y que tiene 6 carbonos. Esta puede en circulación acoplarse y formar estas diferentes estructuras, la beta D glucopiranosa, la alfa D glucopiranosa, la alfa D glucofuranosa y la beta D glucofuranosa. O sea, simplemente si forma un furano, o sea, este anillo de 5, o la glucopiranosa en forma de 6, ¿no? Así como está en un hexágono o una pentosa. Nada más es la única diferencia. La forma predominante de la glucosa en circulación es esta, la beta D glucopiranosa. Es como mayor la encontramos y es así, por eso nuestra idea de que la glucosa es así, ¿no? En forma de 6 lados. Es la estructura que siempre se representa, pero pues ve que también puede estar así. Al final de cuentas es glucosa en diferentes acomodos. Bueno. Cada vez que hablamos de glucosa debemos de acordarnos de una hormona muy importante que es la insulina. Y aquí hay un dato muy importante. Voy a regresar. Aquí la prueba de glucosa, ¿no? Aquí está. La glucosa, pues tú tienes valores de referencia que más o menos deben de estar entre 60 a 100 miligramos sobre decilitro. Y dije más o menos porque cada quien debe de sacar sus valores de referencia. Luego me escriben para decirme, maestro, tiene el... Bueno, es que los son muy respetuosos y me dicen maestro, ¿no? Tiene el valor de referencia de tal prueba y pues no. Y aunque lo tengan, no te lo puedo compartir porque es diferente mi población, diferente mi técnica, diferente mi equipo, mi lote, mis controles. Todo eso es muy diferente a los que sea que tú vayas a utilizar. Por eso los valores de referencia no se pasan. Cada laboratorio debe de tener los suyos, ¿vale? Los valores de referencia no se comparten. Son como la novia, no la prestas, ¿vale? O el novio, cada quien, ¿no? Bueno, entonces la prueba de glucosa, que te dije más o menos son valores de referencia entre 60, 70, 100, 110, dependiendo cada quien saca los suyos. Este valor de glucosa sé que suena muy simple, ¿no? Porque dices, bueno, si yo mido glucosa voy a conocer la cantidad de glucosa que tiene este paciente en sangre. Ok, sí, estoy de acuerdo, esa es la prueba, ese es el fundamento, hacemos reacciones para identificar cuánta glucosa tiene en sangre el paciente. Pero ¿qué significa o vaya, o qué importancia tiene esto? ¿Por qué lo hacemos? En primera, debemos de entender que todo esto depende de una hormona muy importante que es la insulina. No es así tan sencillo. Cada vez que tú ingieres alimentos vas a liberar insulina. Y esta hormona, que es una hormona anabólica, va a hacer diferentes cosas, va a tener diferentes funciones. Entre ellas, una de la insulina es que favorece la proliferación celular. Otra es que como es anabólico, disminuye la gluconeogénesis, o sea, hace todo lo que tenga que ver con transformar elementos en energía los va a disminuir y va a favorecer todo lo que es almacenaje, síntesis de proteínas, aumento de glucógeno, todo eso lo que sea almacén, incluso síntesis de triacilglicéridos lo favorece. Por eso es que se ha asociado con que la insulina favorece el aumento de peso. Esto depende de muchísimas más condiciones, o sea, de entrada no te digo que sí o que no, porque depende mucho del estado del paciente y la cantidad de insulina en circulación que tenga. Entonces hay varios factores que deben de atenderse, ¿ok?
Bueno, lo más importante, lo más conocido de la insulina, punto y aparte del anabolismo, es que permite la entrada de la glucosa a la célula. O sea, esta glucosa que tú tienes en circulación puede pasar al interior de la célula gracias a que la insulina hace que a nivel de membrana aparezca un transportador que se llama GLUT4, transportador de glucosa tipo 4. Este transportador se abre y permite la entrada de glucosa donde va a ser metabolizada. ¿Ok? Entonces la glucosa que tú tienes en sangre, ese valor que ahorita tienes, es un reflejo de cómo tus células responden a la insulina, no tanto de cuánta glucosa hayas comido, y es algo muy importante eso. ¿Por qué? Imagínate que aquí tengo a mi lado otro Víctor, ¿no? Mi gemelo idéntico con mi misma historia de vida, ahorita me divido, ¿no? Y el otro Víctor y yo, la única diferencia que tenemos es que él tiene diabetes y yo no. ¿Ok? Bueno, diabetes con tipo 2 que cursa con resistencia a la insulina, y por otro lado yo. Si ambos nos comemos un pastel así grandote, nos lo empezamos a comer, pues nuestros niveles de glucosa y de insulina se van a elevar en circulación. Bueno, los de él no tanto de insulina porque pues es diabético, pero bueno, suponiendo que esto pase, nuestros niveles de glucosa suben en sangre. Si nos esperamos 2 horas y me toman muestra tanto a mí como a él y la analizan, yo que no tengo diabetes, o eso quiero pensar, mi glucosa debe de ser menor a 140 miligramos sobre decilitro después de 2 horas. Pero el que es diabético probablemente su glucosa sea mayor a los 140 miligramos sobre decilitro después de esas 2 horas. ¿Qué pasa? Que este valor de glucosa depende directamente de cómo tus células responden a la insulina, no tanto de cuánta glucosa consumes. Obviamente, si tú consumes mucha glucosa durante mucho tiempo, pues esto va a traer problemas para tu salud y tus células van a dejar de responder a la insulina y ya vas a ver las complicaciones. Pero de manera general, el valor de glucosa que tú tienes en sangre es un reflejo de cómo tus células responden a la insulina. Y en caso de pacientes que tienen resistencia a la insulina, pues ¿qué ocurre? Cuando hay una resistencia a la insulina, significa que aunque liberen insulina, las células no van a responder. Entonces, todo lo que vimos de la proliferación celular, de que favorece el anabolismo, incluso el método de GLUT4 o el mecanismo de transporte de glucosa dependiente de GLUT4, ya no se realiza. ¿Y qué pasa? Que como ya no estás respondiendo a la insulina, toda esta glucosa se empieza a quedar en circulación. Cuando yo tome la muestra a estos pacientes, pues la glucosa va a salir más elevada de lo normal, y es cuando dicen, hay que mandar dieta. Estoy de acuerdo, hay que mandar dieta para regular la cantidad o liberación de insulina para que justamente no pase esta resistencia a la insulina. El punto es que este valor de glucosa hace referencia a la respuesta de tus células a la insulina. Obviamente hay más hormonas implicadas, hay mucho más como también tu estado energético basal, o sea, cuánta energía necesitan tus células simplemente por existir, tu peso, tus músculos, si haces o no haces ejercicio, el tipo de dieta que estás utilizando, si es una dieta cetogénica, si es una dieta hipocalórica, hipercalórica, hay muchísimos más factores que están ahí, pero todo eso al final repercute en cómo tus células responden a la insulina. Incluso hay otras hormonas como hormona del crecimiento, glucagón en caso de personas con ya ciertas cuestiones puntuales, ¿no? Por ejemplo, la hormona del crecimiento es presente o tiene efecto a nivel de insulina en pacientes con, bueno, no sé si pacientes, mejor digo, en embarazadas o niños en la etapa de crecimiento. Liberan hormona del crecimiento y eso causa una inhibición de la insulina, entonces la respuesta de ellos es diferente. Pero quitando todo lo demás, ese valor de glucosa implica mucho. Si se eleva, no nada más te está diciendo que estás consumiendo más azúcar de la que debes. También te está diciendo que tus células pueden dejar de responder a la insulina y viene la diabetes mellitus. Y aquí está esta imagen. Entre más glucosa consumas, mayor insulina vas a liberar, hasta que llega un punto donde tus células dejan de liberar insulina. Ven, aquí está cómo está la insulina, cómo empieza a producirse y cómo ya deja de producir. Y entonces tu glucosa en sangre empieza a elevar. Entonces tu glucosa es un reflejo de la cantidad de insulina que tienes y cómo estás liberándola y cómo tus células responden a ella. Si tus células responden bien, pues necesitas poca insulina. Si tus células responden mal, necesitas mucha insulina. Por eso es tan importante regular la cantidad de glucosa que consumimos y te pongo este meme. Tus besos fueron tan dulces que lo único que me dejaste fue una diabetes tipo 2. Es muy importante revisar esto. La elevación de glucosa en sangre puede ya decirme si la persona tiene resistencia a la insulina o ya propiamente diabetes tipo 2. Bueno, ¿qué es la diabetes entonces? Para las personas que no lo saben, esto lo saco de la norma de la 015 que habla específicamente de control y diagnóstico de diabetes, norma oficial mexicana. Es una enfermedad sistémica de carácter crónico degenerativo. Me atrevo a leerla porque pues está escrito así en la norma y es textual, no le puedo cambiar nada.
con grados variables de predisposición hereditaria, partición de diversos factores ambientales, que se caracteriza por hipoglucemia crónica debido a la deficiencia en la producción o acción de la insulina, lo que afecta el metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Vean, muy importante es que la diabetes cursa con o deficiencia en la producción de insulina o resistencia a la insulina, lo que va a llevar a un aumento de glucosa en sangre, la famosa hiperglucemia. Por eso es tan importante estarla monitoreando. Aquí te pongo la norma 05 SSA-2-2010 para la prevención, tratamiento y control de diabetes mellitus y cómo se clasifica. Cuando la persona no produce insulina, es la diabetes mellitus tipo 1. Esto se debe a un ataque autoinmune en la cual tu propio sistema inmune, proceso autoinmune, está destruyendo las células beta del páncreas y entonces dejas de producir insulina. La diabetes mellitus tipo 2, que es la que cursa con resistencia a la insulina, y la gestacional, que obviamente como su nombre lo dice, es en embarazadas. Ahora la urea. De estos son temas muy largos, nada más vámonos rápido, ya con glucosa ya vimos que depende de cómo responden tus células a la insulina. Entre más elevado esté, pues es el riesgo de padecer diabetes o ya tener diabetes. El siguiente es urea. De urea no voy a profundizar mucho. La verdad es que urea no es una prueba útil. Urea es un pésimo marcador renal. Es útil para pacientes que ya se les diagnosticó enfermedad renal y quieren saber si no están llegando a un último estado de evolución. O sea, ya cuando peor pronóstico tienen es cuando se eleva la urea. Tiene que ver también con otras cosas, con ciertos puntos a lo mejor ya muy específicos, por ejemplo, una destrucción, una anemia de Fanconi, alguna acidosis tubular, o sea, hay más cuestiones, pero ya son muy puntuales. Pero como un estudio en general, la verdad es que yo quitaría a urea, no me da gran relevancia. Dicen que se eleva cuando los pacientes consumen muchos aminoácidos, pues sí, pero pues eso que te dice, nada más que el paciente consume aminoácidos. Realmente clínicamente hablando, urea sería la prueba que yo quitaría de la química sanguínea de 6 elementos. Y bueno, este es un producto de desecho responsable del metabolismo de aminoácidos. Aquí te pongo la síntesis, cómo se hace. No voy a entrar por cuestiones de tiempo, pero para que veas cómo de los aminoácidos va a entrar en la matriz mitocondrial, y dentro de la matriz mitocondrial van a seguir los pasos que en algún punto se van a interaccionar con los del ciclo de Krebs para al final formar la urea. Por eso es tan importante, porque incluso interacciona con el famosísimo ciclo de Krebs. Ahí está la ruta, si quieres copiarla, le pones pausa al video y lo anotas, eso ya es tu decisión. Ahorita no le veo caso. Bueno, de la urea viene otro parámetro que se llama como BUN. BUN es el valor que expresa únicamente la fracción de nitrógeno presente en la molécula de la urea. O sea, este es BUN, este es urea. Toda la molécula es urea y solamente los nitrógenos que están rodeados con el círculo, eso es BUN. Es la cantidad de nitrógeno que está presente en la urea. ¿Ok? Para obtenerlo tenemos aquí la fórmula. BUN por 2.14 es urea. Si quieres obtener BUN, nada más agarras urea, está multiplicando, lo pasas dividiendo y entonces toma la concentración de urea entre 2.14 y obtienes el BUN. ¿Para qué sirve? Igual para nada, pero bueno, muchas veces pasa que el médico nos pide urea y nosotros estamos reportando BUN, pues nada más hacemos la conversión. O al revés, nos pide BUN y nosotros tenemos urea, pues es lo mismo, ¿no? Es meramente despejar y no pasa nada. Entonces, amigos médicos, déjenme decirles que todo este tiempo los hemos estado pues reportando lo mismo. BUN o urea es exactamente lo mismo, la interpretación es la misma y solo se obtiene con base en una ecuación la conversión de una u otra. No creas que si me pides urea voy a regresar, voy a meter urea si yo tengo BUN y después te voy a entregar el resultado. No, hago un cálculo para despejar. Realmente no tiene relevancia clínica y pues es lo mismo. ¿Qué me dicen los niveles elevados de urea? Como te comentaba, sí hay ciertos cambios, pero son cosas muy puntuales. La primera es una enfermedad renal o una disfunción renal. Puede ser deshidratación, pero esto es más común en lactantes. En adultos, ¿por qué no? Porque pues si tienes sed tomas agua, entonces no hay problema. En caso de inanición, pero inanición extrema, una úlcera péptica sangrante, insuficiencia cardíaca congestiva, una uropatía obstructiva, un rechazo a trasplante, obviamente estamos hablando en caso que haya sido trasplantado, o obstrucción intestinal. Entonces todos estos puntos son importantes cuando tú analices la urea. O sea, son cosas muy puntuales que es poco probable que tu paciente tenga. Normalmente los niveles elevados de urea se deben a una deshidratación. ¿Qué pasa? Que como el paciente viene en ayuno, para que no lo rechacen, él hace ayuno hasta de tomar agua. Entonces tampoco toma agua por 8 horas y empieza a deshidratarse. Más en zonas de calor. Pero vaya, de todas formas, nada de esto es como única forma de diagnosticarlo a través de urea. Las uropatías o las obstrucciones, pues es 1000 veces mejor un estudio de imagenología.
insuficiencia cardíaca congestiva, pues es muchísimo mejor un electrocardiograma. Entonces, todas estas cosas que pueden asociarse con una elevación de urea, hay otras pruebas que lo hacen mucho mejor el diagnóstico y entonces eso le quitan mucho valor clínico a la urea. La urea es, como te comentaba, una prueba que yo te aconsejaría que sacaras. Ahora, los niveles bajos de urea puede ser desde nada, no pasa nada, simplemente los tiene bajos. Otras es un aumento de hormonas, andrógenos o del crecimiento. En caso de embarazo, en insuficiencia hepática grave o cambios rápidos en la hidratación, llegan a encontrarse en niveles bajos de urea, pero la verdad es que los niveles bajos de urea no sirven para mucho, entonces tampoco les hagan caso. En cambio, otra prueba que es mucho más útil es la creatinina. La creatinina también forma de la química sanguínea de 6 elementos y es todo lo que la urea quiso ser, pero que no logró ser, ¿vale? La creatinina viene del metabolismo de la creatina en músculo. Cada vez que tú necesitas fosfatos a nivel muscular para la contracción y relajación muscular, bueno, es más para la relajación muscular, necesitas tener ahí fosfatos. Y entonces la creatina a nivel muscular es ese reservorio de fosfatos. Vean, la creatina puede fosforilar y formar la fosfocreatina o perder ese grupo fosfato para donárselo a la molécula de ADP y formar ATP y regresa a creatina. Entonces esta fosfocreatina y creatina ahí están en músculo y ahí se van a quedar. Pero cuando es metabolizada, la creatina se transforma en creatinina, la cual se desecha por riñón y por lo tanto la hace un buen marcador renal. La creatinina viene, como te lo dije, viene del metabolismo de la creatina, es liberado de manera constante al torrente sanguíneo, es libremente filtrada, por lo tanto nos sirve para evaluar la filtración glomerular, pero bueno, es un mal marcador renal porque del 10 al 40% de la creatinina es secretada. ¿Esto qué significa? A nivel de riñón tienes diferentes procesos, la filtración, la secreción y la reabsorción renal. Estos tres procesos te sirven para que el riñón pueda filtrar la sangre, ultrafiltrar la sangre sería el término correcto, y convertirlo en orina. La idea sería que el marcador renal pudiera evaluar la filtración glomerular, porque es el primer proceso y los otros dos dependen de ella. El problema de este es que la creatinina, aunque es filtrada y evalúa la filtración glomerular, también continúa en los demás procesos. Uno de ellos es la secreción tubular. ¿Qué pasa? Que ¿esto qué significa? Que los valores de creatinina dependen mucho de cómo esté funcionando el riñón. Si el riñón no funciona, toda esta creatinina empieza a acumularse en sangre y entonces cuando la creatinina se eleva, significa que el paciente tiene un problema renal. Pero debido a que también es compensado por la secreción tubular, es otro de los puntos de cómo se produce la orina, pues esta creatinina tarda en elevarse. Cuando la creatinina en sangre se elevó, tú ya puedes tener una pérdida renal incluso del 60%. O sea, imagínate que esta prueba se va a elevar cuando tú ya perdiste el 60% de tus riñones. Desafortunadamente, aún así, con esto, sigue siendo el mejor marcador renal común. Hay otros obviamente, N-gal, cistatina C, o sea, hay muchos más, pero son costosos. La creatinina es buena, aunque se eleve cuando tengamos una destrucción del 60%, créanme que los demás marcadores no se elevan con tanta diferencia, o sea, no es como que ya tengo el 1% de daño y se elevan. No ocurre eso, ¿vale? Entonces la creatinina sigue siendo un buen analito. Vean aquí cómo pasa esto, casi normal tiene, la creatinina plasmática casi normal, se tiene una pérdida del 70% de la función renal. Bueno, aquí son más negativos. No existe una correlación exacta entre la pérdida de masa renal y la pérdida de tasa de filtración glomerular. O sea que tu riñón puede estar malito y no por eso estás perdiendo tasa de filtración glomerular. Por eso es tan importante evaluar el riñón. En pacientes con enfermedad renal leve, un pequeño incremento, eso te lo pongo diferente, ¿no? Esto te lo explico diferente. Cuando una persona tiene una enfermedad renal leve, la creatinina va a elevarse muy poquito, pero ya existe la enfermedad renal. Y puedes tener un aumento en la destrucción del riñón y la creatinina va a variar muy poquito. O sea, hace que si tu valor de referencia es un ejemplo, es a 2.5 y el paciente viene con 2.7, dirás, oye, pero pues cambió muy poquito, 0.02. No, en un principio, pequeños cambios en las concentraciones de creatinina implica grandes destrucciones renales. Por eso es tan importante estarle haciendo caso, aunque sea 0.1, 0.2, 0.3, hazle caso, ve al médico para que te ayude. En pacientes con enfermedad renal grave ya es diferente. Un gran aumento en la creatinina refleja solo una pequeña reducción en la tasa de filtración glomerular. En otras palabras, cuando el paciente ya tiene problemas de riñón crónico, o sea, ya es un paciente que ya está incluso en diálisis,
A lo mejor su creatinina sube de 8 y al otro día trae 9 y al otro día trae 12, ¿no? Estos grandes cambios nos espantarían, pero no. Al final de la enfermedad, grandes cambios en la creatinina implican pequeños cambios en la destrucción renal. O sea, sí se sigue dañando, pero ya es menor. Igual es peligroso porque pues, ya hubo una destrucción importante. Recuerda que estamos hablando de una enfermedad renal grave, severa, o sea, y una enfermedad crónica. Y es lo importante, al inicio, pequeños cambios de creatinina implican grandes cambios en la destrucción. Al final de la enfermedad, cuando ya está bien asentada la enfermedad y es grave, grandes cambios en la creatinina implican pequeños cambios de la función renal. Por eso, monitoreatelo, hazlo, es importante. Es muy importante que te lo estés monitoreando. Valores bajos de creatinina es cualquier proceso de desgaste muscular profundo, pero no es en ese momento, vaya, o sea, si tú haces ejercicio y tienes destrucción muscular, en ese momento sí vas a tener niveles elevados de creatinina, porque recuerda que viene de la creatina que está en músculo. Yo me refiero ya a personas que tuvieron el proceso de desgaste y que ya viven con un músculo reducido, por ejemplo, polio. Los pacientes con polio, como tienen los músculos muy pequeños, bueno, no sé si los han visto, las piernitas y los bracitos que llegan a tener, pues ya tienen muy poquito músculo y en esos casos la creatinina pues es baja. ¿En qué valores se encuentran? ¿En qué punto encontramos valores altos de creatinina? En enfermedad renal crónica, uropatía obstructiva, insuficiencia cardíaca congestiva, masa muscular grande, acromegalia, que es un problema en el aumento, en la síntesis de hormona del crecimiento, cetoacidosis diabética, pero esto nada más es un problema de lectura falsa. Como el medio es más ácido, acelera la reacción y parece que tenemos más, pero no. O rechazo de un trasplante de riñón. Y de todo esto lo más importante es la enfermedad renal crónica. Gracias a la creatinina con diferentes cálculos podemos obtener la tasa de filtración glomerular o algunos indicadores de cómo está el riñón. Recuerda que si tu riñón está sufriendo daño o tiene una tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto, ya es una enfermedad renal. Y que si este riñón permanece así por más de 3 meses, ya es una enfermedad renal crónica. Así que por favor vete monitoreando tus niveles de creatinina. Ve viendo y cuando se eleva, aunque se eleve poquito, nos fijamos porque pequeños cambios, grandes daños. Nuestro siguiente analito es el ácido úrico. El ácido úrico es igual a una prueba de desecho, es un elemento que viene del desecho de las purinas y xantinas. ¿Cuáles son las purinas? Pues adenina y guanina. Vienen de los ácidos nucleicos. Aunque también lo podemos sintetizar a partir del CO2, la glicerina y el amoníaco. Pues es algo muy importante porque luego cuando una persona tiene elevación de ácido úrico, dicen que tiene que retirar las carnes, pero también hay que estar conscientes que cada persona puede producir su propio ácido úrico sin necesidad de venir de las purinas y xantinas. Bueno, aquí están, vean, estas son las purinas. Tengo a guanina y tengo a adenina, estas dos. Y de este anillo van a formarse el ácido úrico. Ve cómo estas son bases nitrogenadas que forman parte de nuestro ADN y ARN. Ven, aquí está cómo se forman. Aquí como mi base nitrogenada forma parte de mi nucleótido, que no es otra cosa más que la unión de un grupo fosfato, un carbohidrato y mi base nitrogenada. Estos nucleótidos son los que forman al ADN o al ARN. Entonces ahí están, dentro de tu ADN está. Entonces siempre vas a tener ácido úrico. Bueno, el ácido úrico tiene el gran problema de que llega a acumularse en articulaciones. El exceso de ácido úrico se acumula en articulaciones y monta una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria obviamente es dolorosa y hace que me duelan las articulaciones. Y si esto se complica, puede dar origen a una enfermedad que se llama como gota. Entonces el ácido úrico lo miden por eso. Además de que el ácido úrico puede elevar la presión sanguínea. De hecho, esa es de sus funciones. A nivel de sangre, eleva la presión sanguínea. ¿Qué pasa? Que si tú tienes una elevación de ácido úrico, vas a tener hipertensión y puede desarrollarse gota. ¿Y entonces qué ocurre? Bueno, el mecanismo para poder solucionar el problema es el siguiente. Aquí te pongo cómo se forma el ácido úrico. Vean, de la adenosina o de la guanina, que eran estas, guanina y adenina, van a formar adenosina y guanosina. Estas van a ser metabolizadas para formar hipoxantina y xantina. Por eso dice que proviene de la gradación de las purinas y de las xantinas. Estas son las xantinas. ¿Ok? Bueno, la hipoxantina y xantina van a ser metabolizadas para formar el ácido úrico. La enzima importante aquí es la xantina oxidasa. ¿Y por qué digo que es importante? Porque las personas que tienen elevación de ácido úrico les dan un tratamiento que se llama como alopurinol.
Hay más, pero el allopurinol es el que ahorita está de moda y es de los mejores tratamientos que hay. El allopurinol es una molécula que se parece mucho a la hipoxantina y a la xantina. Y entonces, ¿qué pasa? Que la xantina oxidasa es una enzima que en lugar de reconocer a la hipoxantina, reconoce al allopurinol. El allopurinol, al ser metabolizado, va a formar el oxipurinol, el cual se desecha por orina y no causa nada. Aquí el objetivo es que no se forme el ácido úrico y que al no formarse, pues no te dé gota, ¿no? Que no se acumule en las articulaciones y no cause nada este proceso inflamatorio. El detalle es que si la persona tiene todavía una elevada producción de ácido úrico por diferentes factores que incluso pueden ser genéticos, deficiencia enzimática o una mala dieta, en cuanto retiren el allopurinol, pues se va a volver a producir el ácido úrico y vienen los dolores. Entonces hay que tener cuidado en esta parte y hay que pues ver cuál es la etiología de la elevación de ácido úrico. ¿Qué es lo que causa unos niveles bajos de ácido úrico? Todo lo contrario. En primera, los niveles bajos de ácido úrico, yo te diría, no le das tanta importancia. Si es una persona que se está haciendo un chequeo en general, no interesa esto. Pero ¿qué cosas pueden dar? Dosis altas de salicilatos, necrosis hepática masiva, síndrome de Fanconi o incluso enfermedad de Wilson son enfermedades que llevan a relacionarse con niveles bajos de ácido úrico, pero casi todas estas son genéticas. Bueno, el síndrome de Fanconi y la enfermedad de Wilson son genéticas, entonces pues para una población en general no van de la mano. La necrosis hepática masiva es algo muy evidente, esta persona ya no le funciona el hígado y entonces pues no va a estar bien, vaya, no es una persona que ande de aquí para allá para empezar. Dosis altas de salicilatos, pues el paciente los toma y él los sabría. Así que no es una prueba que yo me espantaría, ¿vale? Si el ácido úrico en una población en general sale bajo, yo no le daría importancia. En cambio, los niveles altos de ácido úrico se pueden relacionar con gota, aunque como te comentaba, todavía no está del todo dilucionado, o sea, se sabe cómo ocurre, que es la acumulación en articulaciones, pero el por qué ocurre no lo sabemos. Inanición, síndrome de Lesch-Nyhan, que es una gota pero de carácter genética, una cetoacidosis diabética, que aunque no se sabe bien por qué está relacionado, glomerulonefritis, porque pues como el riñón está fallando, pues el ácido úrico que normalmente se perdería por riñón, empieza a acumularse en sangre. Eclampsia, aunque tampoco no está del todo dilucidado, leucemias y alguna que otras anemias hemolíticas. Por eso te pongo signos de interrogación. No es cualquier anemia, son anemias hemolíticas. Bueno, eso es todo lo que tenemos que platicar del ácido úrico. Recuerda que el ácido úrico, la cuestión es que también puede haber caracteres genéticos relacionados, puede haber deficiencias enzimáticas que hacen que esto se eleve. Es algo que también debemos de tener cuidado. Ahora, los últimos dos son un mundo más grande. Los lípidos, que estamos hablando de colesterol y triglicéridos. Estos lípidos son diferentes o no es tan sencillo de analizar como lo que estábamos viendo anteriormente. En general yo te aconsejo que para empezar, colesterol y triglicéridos no los pongas solitos. No nada más hagas colesterol y triglicéridos, necesitas conocer las diferentes partes como son HDL, LDL, VLDL y todo esto. Colesterol y triglicéridos por sí solos no te dicen gran cosa y tampoco significa que la persona tenga una mala dieta, necesitas ver más factores, vaya. Te lo pongo así de esta manera. Vean, aquí te pongo la referencia bibliográfica y ya lo que debemos de tener en cuenta es que estas pruebas por sí solas no tienen relevancia clínica ya. Mira, esta gráfica me ayuda a explicar ese punto. Nosotros tenemos aquí la concentración de triglicéridos, desde el 0 hasta el 480. Bueno, nadie va a tener nunca 0 de triglicéridos, pero son niveles muy bajos de triglicéridos. Y aquí tenemos el porcentaje de pacientes que sufrieron un evento cardiovascular. Nosotros vemos que la mayor incidencia de pacientes con eventos cardiovasculares fue cuando tenían una concentración de 100 miligramos sobre decilitros de triglicéridos. Y eso es preocupante porque se supone que tienen valores normales de triglicéridos. ¿Okay? Ahora lo mismo, LDL colesterol, vean, la mayor incidencia fue cuando tenían 90 de LDL colesterol. Tanto el 90 de LDL colesterol como el 100 de triglicéridos se parece o son reportados como valores normales. Y entonces, ¿qué pasa? Que estas personas, aunque tienen valores normales de colesterol LDL y valores normales de triglicéridos, sufren un infarto. Entonces, ¿qué pasa? Que no nada más debemos de reportar colesterol y triglicéridos, debemos de ver más factores que sean la predisposición o el disparo para llevarlos a sufrir un evento cardiovascular. Y para esto te pongo este esquema para que nosotros lo analicemos, que hay algo muy importante. Vean. Sé que se ve muy grandote, pero es muy sencillo. Dejen activo el láser para que sea todavía más fácil. Vean.
Lo que tú comes, lo que sea que tú comes, al final de cuentas, aquí puse una hamburguesa con papas, pero bueno, lo que sea que tú comes debe de tener lípidos, a lo mejor muchos o pocos, pero tiene lípidos. Esos lípidos se van a absorber a nivel intestinal, así es el proceso de absorción. El intestino en su interior va a almacenar estos lípidos y los va a liberar a torrente sanguíneo. Esta forma en la que los libera, como son lípidos, no puede aventarlos nada más así. Hace rato la creatinina, el ácido úrico, la glucosa, la urea pueden viajar en sangre, no hay ningún problema, se llevan bien con el agua. En cambio los lípidos no. Los lípidos no se llevan bien con el agua, así que necesitan de moléculas que lo transporten. Estas moléculas se les conoce como lipoproteínas. Las lipoproteínas, imaginemos que son un huevito Kinder, que es como chocolatito, y cuando lo abres tienes el juguete, pues lo mismo así. Las lipoproteínas son membranas de fosfolípidos con proteínas, así en su exterior, y cuando los rompes, en su interior obtenemos los lípidos, ¿ok? Entonces, la primera lipoproteína, que es el kilomicrón, es sintetizada por el enterocito, por la célula del intestino. Sintetiza el kilomicrón y lo libera primero a linfa, donde después va a avanzar a sangre. A sangre buscando al hígado, donde va a almacenarse. En el camino obviamente hay diferentes pasos, que no voy a profundizar porque sí es bastante. Nada más recuerda que esta parte, más adelante probablemente lo platiquemos en otra mini curso para que todo quede claro, pero ahorita me voy a concentrar en lo importante, ¿ok? Bueno, este kilomicrón va a viajar por sangre buscando al hígado. En el camino se pierden unos lípidos, algunos ácidos grasos, que son transportados por la albúmina hacia la llantita. Ese es un metabolismo diferente, así hacia la lonja, vaya. El kilomicrón va a viajar al hígado, donde va a entregar los triglicéridos y colesterol donde son almacenados. El hígado va a repartir estas diferentes moléculas hacia las células del tejido que los necesitan, pero de igual forma no los puede liberar así nada más aventarlos y ya. Necesita volverlos a encapsular. La primer lipoproteína que crea el hígado es la VLDL, lipoproteína de muy baja densidad. Esta VLDL en circulación va a sufrir diferentes modificaciones debido a diferentes enzimas como son las lipasas. La VLDL es modificada por la lipasa y queda la IDL, lipoproteína de densidad intermedia. Esta va a ser cortada por otra enzima que es la lipasa hepática y va a dar origen a la famosa LDL, que es la lipoproteína de baja densidad. ¿Okay? Entonces quedamos lipoproteína de muy baja densidad, lipoproteína de densidad intermedia y lipoproteína de baja densidad. Esta LDL ya es la que va a viajar en sangre, va a pasar a los tejidos, va a pasar por debajo del endotelio, o sea, va a salir del torrente sanguíneo, va a llegar a los tejidos y en los tejidos va a repartir los lípidos a las células de los tejidos que lo necesiten. Al final, si hay un exceso de colesterol, esta célula lo regresa al hígado gracias a otra lipoproteína que se llama como HDL, también conocida como colesterol bueno. Y así es como funciona. Lo que como lo manda el kilomicrón, del kilomicrón al hígado, en el hígado se empaqueta de nuevo y forma la VLDL que se transforma en IDL y después en LDL y llega a los tejidos. Todo el resto de lípidos que no necesitan los tejidos se regresan al hígado gracias a la HDL. Algo muy importante del colesterol es que el colesterol primero no viaja en sangre, o sea, se encuentra en las lipoproteínas y mucho se encuentra en las membranas celulares. De hecho, solo el 7% circula en sangre. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas funciones. Vean, da la fluidez a la membrana celular. Ya quedamos que el 90% del colesterol que tú tienes está a nivel de membrana celular. Es precursor de vitamina D, de las sales biliares, de las hormonas esteroideas como son las hormonas sexuales. Y en caso de embarazadas es necesario para que a su producto, al feto, tenga una buena embriogénesis respecto al desarrollo de su sistema nervioso central. ¿Qué pasa? Que solo el 7% del colesterol que tú tienes está en sangre. Y muy poquito responde a la dieta. Entonces, si vas con un médico y el médico te dice, bueno, vas con tu médico y el colesterol está en 200 y el médico te dice, haz dieta, pues cambia mejor de médico porque ese médico no está actualizado. El colesterol no responde a la dieta. De hecho, si una persona cursa con niveles elevados de colesterol, yo pensaría más en problemas hepáticos o problemas hormonales o en el metabolismo antes de que realmente sea la dieta. Entonces la dieta no influye mucho. Ahora, los triglicéridos y el colesterol están relacionados con diferentes puntos a nivel de riesgo de infarto, que es lo clásico. Nos han dicho que si tenemos elevación de colesterol y elevación de triglicéridos nos va a dar un infarto,
Pero no es tan sencillo, no es el colesterol y no son los triglicéridos. Son las lipoproteínas, o sea, donde viajan. Y estas tenemos diferentes tipos, la HDL, la LL, la IDL, la VLDL y los kilomicrones como lo vimos en el esquema. Estas tienen diferente concentración de colesterol, tienen diferente concentración de triglicéridos y son estas, principalmente la LDL, también las VLDL y las IDL, pero principalmente es la LDL. Estas, al oxidarse, se empiezan a acumular en el subendotelio. Causan una respuesta inflamatoria que atrae macrófagos, esto se llama como aterosclerosis, y todo esto va a llevar al evento cardiovascular. Pero en sí no es el colesterol ni son los triglicéridos, son las lipoproteínas que transportan a este colesterol y estos triglicéridos. El problema es que no las medimos, nosotros medimos colesterol y triglicéridos, por eso es tan importante empezar a reportar otras cosas. ¿Qué cosas pueden reportar en lugar de colesterol y triglicéridos? Bueno, uno es el remanente de colesterol o colesterol remanente, que lo único que haces es, tomas tu colesterol total y a eso le restas la concentración de HDL colesterol y LDL colesterol. Lo que te resta se llama como colesterol remanente y hace referencia a las lipoproteínas o al colesterol que está dentro de las lipoproteínas aterogénicas sin contar a la LDL. Otro es el colesterol no HDL, ese se obtiene muy fácil. Colesterol total menos HDL y todo lo que te da es colesterol no HDL. Este de aquí es muy útil porque hace referencia a todo el colesterol que está dentro de las lipoproteínas aterogénicas, que son la LDL, IDL y VLDL. Entonces no reportes colesterol o triglicéridos, utilízalo porque necesitas para los cálculos, ¿no? Vean, colesterol total menos HDL te da colesterol no HDL. Es una simple resta. Como tal, colesterol total y triglicéridos por sí solo no te dice nada. La única es que triglicéridos, ahí sí, si triglicéridos sobrepasa los 880 miligramos sobre decilitro, ya pensaría en problemas pancreáticos, pero hasta los 800, ¿vale? Otra prueba que puedes anexar a tu perfil de lípidos es ApoB. ApoB es una proteína que tiene en cada una de las partículas y entre mayor concentración de ApoB tengas, significa que tienes mayor concentración de partículas. Cada una, por ejemplo, esta IDL, esta LDL, esta VLDL, solo tienen una proteína de ApoB, así se llama. Por eso son apolipoproteínas, ¿vale? Bueno, entonces tu perfil de lípidos completo debe de quedar como colesterol remanente, colesterol no HDL y vas a medir ApoB. Recuerda, entre mayor sea ApoB, mayor es la concentración de lipoproteínas. Y entre mayor sea la concentración de lipoproteínas de estas, mayor es el riesgo de sufrir un infarto. No es el colesterol, no es el triglicérido. Es la partícula donde viajan estas moléculas. Bueno, por mi parte fue todo. De verdad intenté resumir lo más que se puede estas pequeñas pruebas. Es muchísimo lo que hay que hablar de ellas. Pero bueno, más adelante estaremos hablando poco a poco de cada una de ellas. Muchísimas gracias por haber escuchado este mini curso. Mi nombre es Víctor Gómez y nos vemos. Bye. Esperamos que este curso haya sido de tu agrado y sobre todo que te sirva en tu día a día. ¿Te gustaría aprender más sobre el tema? No te puedes perder el curso Análisis de los resultados del laboratorio. Inicia el 3 de abril y es impartido por nuestro maestro en ciencias, Víctor Gómez. No te arrepentirás. Como ves, podrás incrementar tus conocimientos y potencializar tu trabajo. Para obtener más información, déjanos tu correo en los comentarios o visita nuestro sitio hematologiaclinicaonline.com. Es momento de ir a nuestra fanpage de Facebook Hematología Clínica. Ahí se estará publicando el link que te llevará directo a tu evaluación. Por favor, lee todas las instrucciones, ya que ahí se especifica el tiempo de entrega de tu constancia y cómo llenar el formulario. No olvides colocar tu nombre con las especificaciones que ahí te indican. De esta forma podemos garantizar que se te está brindando el servicio que tú mereces. Muchas gracias por tu tiempo y atención. Por el momento es todo por nuestra parte. Nos vemos el siguiente mes en el próximo curso gratuito. Que estés muy bien.